Escuchábamos a Electric Light, Elo, Last Train to London. Qué éxito, ¿eh? De fines de la década del 70 y van a estar ahí, por supuesto, este sábado a las 21 horas en el Sporting de Viña del Mar. Hay un concurso que está instalado en el sitio web de nuestra emisora, www.radiovalparaíso.cl. Usted visite la página, ubique el banner, lo linkea, va a aparecer un formulario, lo llena con todos sus datos y listo, para que usted esté participando. Los resultados los vamos a dar el viernes en el Twitter Café. Hay plazo para participar hasta mañana jueves en la noche. Es un formulario, un correo en definitiva, por participante. Entradas dobles entonces para ir a ver a Elo este sábado, el 16 de diciembre, a las 21 horas en el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar. Nos acompaña hasta ahora nuestro comentarista del mundo de los medios, básicamente de la televisión. Estamos junto a Ricardo Vicuña. ¿Cómo le va, Ricardo? Gracias por estar en el Twitter Café. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Oiga, Ricardo, hay un tema acá que es muy importante. La gente, lo sabemos, por una mayoría, está lejana, se siente lejana del tema político. Tal vez no en esta elección, donde se juega una decisión importante para el país. Dos proyectos de país muy distintos y que se van a resolver este domingo. Esta importancia se reflejó, lo hablábamos con Germán Silva hace un rato atrás, en el último debate televisivo de Anatel, con una muy buena audiencia, muy buen rating. La gente ahí estaba expectante. Germán Silva analizaba quiénes eran los que lo podían haber visto, los indecisos, el mundo del Frente Amplio, para ver cómo se desempeñaba Guillé o qué pasaba con Piñera, en fin. Y ahí se produce un alza en este tipo de programas, por supuesto, en una instancia histórica muy, muy especial, distinta, singular, muy importante. El consumo de la tele en Chile, Ricardo, ¿qué porcentajes esto se mide, se puede comparar con años atrás? ¿Qué tipo de televisión consumimos? Yo me acuerdo mucho de las conclusiones suyas o de los análisis suyos hace algunas semanas. Estamos hoy plagados de una televisión barata, económica, con recursos en un gran set. Los matinales son un ejemplo de ello. El ahorro, lo que más se pueda, Ricardo Vicuña. ¿Qué pasa con este tema del consumo de la tele en Chile? Sí, es verdad. El tema de los matinales, ahora que tú lo mencionas, en verdad es notorio. A partir del trágico fallecimiento de Felipe Camiroaga, hubo un giro brutal en los matinales tratando de acercarse a la sintonía de la gente. Y la verdad que nadie pudo cambiar o encontrar un reemplazante digno de Felipe, porque Felipe tenía una serie de atributos muy, muy particulares y que la producción local no logró aquilatar y generar un buen reemplazo. Hoy día tenemos estos matinales atestados de personas, cuando en la época de Felipe él lograba, no es una idealización a Felipe, más allá de lo razonable, pero hay que reconocerle que él tenía un grado de simpatía y un grado de compenetración y un grado de estar al tanto de lo que estaba pasando, de lo que a la gente le interesaba, que él encarnaba un poco este sentimiento público. Todo el mundo lo veía y lo seguía, y él pasaba de los temas livianos y simpáticos también a temas profundos, como cuando se enfrentó al ministro del Interior en aquel momento por el tema Barrancones, ¿no? Haciéndose cargo de algo que generalmente los conductores de televisión le hacen el quita al bulto. Él tenía eso. Y tiene que ver con cuando la televisión se aproxima a lo que a la gente le interesa. Y yo diría que eso es lo que está pasando con nuestra televisión, que nuestra televisión está transitando por lugares que son distintos al interés de la gente. ¿Y por qué? ¿Y cómo se refleja eso en el programa político del lunes en la noche? La gente se interesó, no del mismo modo que se interesa cuando los políticos debaten acerca de generalidades, sino que se interesó porque están hablando de una cosa que les está interesando a todos hoy en este momento. La política, como nunca en este enfrentamiento
electoral del próximo domingo, está muy cerca de lo que la gente está debatiendo. Pocas veces se vio que la gente esté encarnando en dos tendencias políticas, inquietudes realmente personales que los mueven. Hay un diseño de país ahora que de algún modo se manifiesta. Tal vez porque hay temas tan puntuales como el de la gratuidad o el del CAE, por ejemplo, que afecta a tantas personas y que hoy día están como polarizados en dos posiciones muy distintas, y eso la gente siente que es suyo, que es un tema que le podría resolver cosas personales que a uno le importan. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes entre uno y otro candidato? Por lo tanto, mi voto ya no es tan sobre simpatía, sino que sobre cosas verdaderamente interesantes que me tocan. Oiga, Ricardo, partimos relacionando este tema del debate político del lunes con lo que está pasando. A propósito de la audiencia, ¿no? De la audiencia en la televisión. La gente hoy ve menos televisión que antes. Da la idea de que la oferta, por supuesto, se amplió muchísimo a nivel de diversos medios. Es un tema interesante que evidentemente impacta y afecta a la industria televisiva. Sin duda, fíjate que hay estudios muy interesantes. Aparentemente uno diría la gente ha perdido interés en la televisión, pero estamos lejos de eso. Es más, los consumos de televisión aumentan, y en nuestro país, con relación al concepto mundial, en nuestro país aumentan con respecto a lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos está existiendo una tendencia hace ya varios años que se llama el cord cutting, o sea, la gente está saliéndose del cable. Aparentemente sería una pérdida de interés por consumir televisión, pero sin embargo no es así. Las cifras dicen que aumenta. O sea, en los últimos años, por ejemplo, entre el año 2005, tengo unos datos acá, entre el 2005 y el 2008, la penetración del cable en Chile, y después lo vamos a ligar para que lo entendamos bien, bordeó un 34%. Ese era el crecimiento del cable en esos años. Pero ya 10 años después de eso, el crecimiento fue del 76%. O sea, se duplicó. Y hubo un momento en que el cable se veía menos que la televisión abierta. Pero hace ya un par de años que el consumo de televisión por cable aumentó por sobre, llegó al 51% con respecto al de televisión abierta. O sea, no es que la gente esté dejando de ver televisión, sino que la gente está asumiendo otras formas de ver televisión. En nuestro país todavía el consumo de streaming no es tan significativo por varias razones. Una de ellas es una cosa que entendió el cable. El cable empezó a traducir películas, porque gran parte de este crecimiento explosivo de la demanda tuvo que ver con el incremento del segmento D, o sea, la gente con menos acceso a la educación. Ellos empezaron a ver cable porque los operadores de cable empezaron a dar películas traducidas, ya no había que leer los subtítulos. Y eso hace una diferencia brutal en las películas dobladas, digamos. Dobladas, okay. Exacto. Incluso hasta el gigante HBO está incluyendo películas dobladas que ellos se mantenían por política como inalterables, que no iban a tocar el contenido, pero hoy día todos lo están haciendo así porque es la única forma del crecimiento. Y esa tendencia de Estados Unidos de ir dejando de lado el cable es un tema que también poco a poco se evidencia en nuestro país. Lo vamos a ir replicando, pero tardíamente, con algunos años de diferencia, porque en Estados Unidos hay varias otras cadenas de streaming, no solamente Netflix, como en Chile y gran parte de Latinoamérica. Aquí tenemos solo una. Entonces la competencia no es tan brutal como en Estados Unidos, donde hay 6 o 7 empresas que proveen contenido audiovisual vía streaming. Entonces, eso vamos para allá, digamos. Oiga, Ricardo, yo estoy viendo el último informe estadístico del Consejo Nacional de Televisión y dice que el chileno el año pasado consumió 818 horas. Y eso equivale a 2 horas 20 minutos diarios. ¿Es importante ese consumo? Muy alto, muy alto. En general el mundo anda como en 1 hora y cuarto, por ahí tenía la cifra. Y en Chile nosotros estamos consumiendo mucha televisión. Eso son muchas horas. El promedio diario del 2015 era de 1 hora con 26 minutos. Hoy día ya estamos superando las 2 horas, o sea, estamos aumentando el consumo de televisión, lejos de lo que pareciera la consecuencia obvia de que bajan los índices de sintonía. Revisaba yo el otro día unos papeles, hace 15 años, los promedios de sintonía de la teleserie Amores de Mercado, que fue la última gran teleserie, era de 46 puntos de promedio ella sola. ¿Sola con 46 sola puntos? ella. Hoy día, si nosotros sumamos todas las teleseries que se exhiben en el horario de las 20 horas, no llegamos a 40%, sumando todas las producciones que se exhiben a esa hora. O sea, hay una caída en la audiencia.
pero no en el consumo de televisión. O sea, el público está viendo otras cosas porque la televisión abierta, desde luego, no satisface las inquietudes, no satisface sus intereses, no está cerca de ellos. Y la contradicción evidente a esa tendencia es lo que pasó el lunes, cuando un programa político alcanza altos niveles de sintonía en un país que está desinteresado de la política. O sea, si nos dan un tema que nos parezca relevante, que nos parezca interesante, que nos parezca próximo, que nos identifique o nos toque, estamos ahí dispuestos a ver. Oiga, Ricardo, usted con esa experiencia que tiene en el mundo televisivo, ¿debiera ser el camino que tome la televisión? Porque hemos definido este tema actual como exploratoria, como por parte de la televisión, una búsqueda de hacia dónde va hoy la televisión. Tú has planteado conceptos muy interesantes acá, que en la medida que, por ejemplo, la televisión abierta se acerque al concepto de inmediatez, obviamente que va a ir ganando un terreno que tal vez esté un tanto disminuido para ella con el paso de los años. Claro. Hay una exploración, una búsqueda, nos vamos a ir acercando tal vez a una televisión que tal vez vaya dando giro en los contenidos, o en cuanto a contenido no hay vuelta que darle, Ricardo. Comunicación instantánea con todo el mundo en forma transversal, porque es el tema, digamos, es el medio más democrático, porque se transmite por el aire y es de libre recepción. El cable requiere una inscripción previa, requiere un enrolamiento, requiere una voluntad y una disposición a pagar. Ahora, tal vez habría que hacer una mezcla entre ambas cosas y tener una televisión que por lo menos tenga una señal que no sea dictaminada por el mercado, una señal como las ideas de televisiones financiadas por el Estado o por algún mecanismo, de manera que haya alguien que esté marcando la pauta, porque esta televisión liberada enteramente a los árbitros del mercado nos ha llevado a esta pérdida de contenido y de vinculación con los temas más profundos. Oiga, hablando de experiencias radiales, que por supuesto uno tal vez a veces cuando reflexiona, tal vez serían también muy buenas experiencias en el mundo televisivo. Nuestra emisora tiene los miércoles un programa, miércoles como hoy, que es Escuchando Voces, a las 21 horas con Alexis Sarmiento, psicólogo clínico, experto en regresiones, terapeuta, en fin, con un amplio currículum. Y hoy día el tema es la terapia de vidas pasadas, justamente. Hoy día a las 21 horas está la conversación del conductor de Escuchando Voces, Alexis Sarmiento, con José Luis Cabouli y otros terapeutas. Un programa pero muy interesante, que sabemos que mucha gente lo sigue y lo escucha. Así que ahí hay una alternativa distinta, radial también, en Radio Valparaíso, hoy a las 21 horas, con el gran Alexis Sarmiento, Escuchando Voces a las 21 horas. Pero desde luego experiencias como esa, por ejemplo, podrían ser susceptibles de ser transmitidas por televisión. Correcto, Alguien tiene que tomar el riesgo, alguien tiene que empezar a buscar un contenido distinto de los formatos vendidos internacionalmente y que tienden a la homogeneización a través de la famosa globalización de todo un mundo más o menos igual. Cada lugar tiene sus particularidades y sus maneras de ver y de entender el mundo. La televisión de cada país, la televisión abierta de cada país, podría hacerse cargo de eso, de algún modo. De algún modo empezar a tratar de hurgar en contenidos que no son demasiado complejos, pero que tienen que ver con la idiosincrasia o la particularidad de cada país, y arriesgar y acercarse a demandas del público. Oiga, es lo que falta, Ricardo, porque, claro, hay programas, por supuesto, muy interesantes en la televisión, pero hay otros. Yo vuelvo a este tema de los matinales, son horas y horas. 4 horas por cada canal, todos los días. Juegan entre ellos, hacen unas payasadas, en fin. Es un circo televisivo. Claro, no están en verdad al servicio de nada, de llenar con vacío, digamos. Claro. Y la gente quiere cada vez más realidad. Si uno analiza, por ejemplo, todos los programas que tienen éxito a nivel internacional son series y cosas que se parecen cada vez más a la realidad. Si uno ve, por ejemplo, el estereotipo de los protagonistas de las series actuales, ya no buscan la niña regia, perfecta, estupenda, sino que buscan una niña que tenga un cuento, que tenga una característica. Quizá no es tan bonita la protagonista, pero es interesante, es más cercana, es más como uno, es más realidad. La gente está tratando de acercarse más a eso. No necesariamente al documental, que, dicho sea de paso, ha tenido mucho espacio y mucha aceptación en los consumos de televisión. De hecho, todas las plataformas incluyen grandes carpetas con documentales. Entonces, yo creo que la búsqueda tiene que ir más bien por el lado de parecerse a la realidad
que arrancarse de ella. Oye, y hablando de realidad, la serial Prófugo, que fue transmitida a través de diferentes plataformas, tuvo un gran éxito porque eran personajes casi cotidianos y lugares no tan complejos, y mostraron diferentes ciudades del país. Así es, y mostraron un Chile súper hermoso y muy bien filmado. Yo diría que tal vez eso no enganchó bien porque todos los personajes eran demasiado complejos y demasiado turbios. Faltó quizá alguien a quien querer, como digo yo. Un personaje que... Como el hombre del burro en alguna teleserie. Claro, alguien que sea el personaje que yo quiero, que tiene cierta fragilidad y que yo lo quiero y que no me traiciona, ¿no? Un tema interesantísimo. Ricardo Vicuña, el mundo de la televisión, su evolución, las cifras, la industria que pasa por un momento bastante complejo en este país. Los efectos para Canal 13 que respecto de que ya la iglesia haya arriado la bandera y se retira de esa casa televisiva. Claro, debería dejarlo en más libertad de acción para poder enfrentar este salvaje mundo de la televisión de mercado. No obstante, es curioso lo que ha estado pasando en el Canal 13 porque desarticularon completamente, por ejemplo, su área de ficción. Han despedido casi todas las personas que trabajaron ahí. Yo no sé si estarán pensando en reformularla, replantearla o directamente han pensado eliminarla, porque el área de ficción es bastante cara. Pero sin embargo, en palabras del propio Jaime Aguirre, un canal sin telenovela no es un canal grande. Digamos, el tren programático al cual estuvimos acostumbrados siempre nosotros era que el informativo es el eje central, la piedra angular de la programación y va precedido de una telenovela de las 20 horas que va reuniendo audiencia para entregársela a ese noticiario y que es el punto de partida del prime nocturno. Siempre fue así. Hoy día deben estar pensando quizás en cambiar ese paradigma por lo caro que resulta ser una telenovela en relación al riesgo de no cautivar a la audiencia. Cuando yo pienso que están en el camino equivocado, lo que hay que hacer es asegurar que las telenovelas tengan un contenido que el público quiera consumir. No dejar de hacerlas porque son difíciles, sino que profesionalizarse aún más. Ricardo Vicuña, profesor, director televisivo de telenovelas emblemáticas de nuestro país. Ricardo, gracias. Y ahora sí, el domingo vamos a estar en contacto. Desde luego, para preguntarles cómo están los locales de votación. Allá sí, en Concón. Sí, ahí vamos a estar muy atentos, siempre con la gentileza de Ricardo Vicuña, para también conocer qué está pasando, qué va a pasar ese día de la segunda vuelta presidencial en nuestro país y por supuesto en nuestra región. Transmisión amplia, espectacular de Radio Valparaíso este domingo 17 de diciembre. Ricardo, que esté muy bien, un abrazo. Perfectamente, un saludo cariñoso a todos los auditores y a todos. Muy bien, hora de informaciones en Radio Valparaíso.